Señores, muy buenos días y bienvenidos nuevamente. Damos comienzo a la última jornada del segundo encuentro internacional El Derecho Laboral en el siglo XXI, Actualidad, Desafíos, organizado por Fundación Atilra junto a la Universidad Nacional del Litoral a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Continuamos en la jornada de hoy con el tercer tema denominado Los infortunios del trabajo, bajo el título Implicancias de las reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo, que estará a cargo de un panel compuesto por el doctor Luis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, el doctor Leonardo Ambesi, docente y director de la carrera de posgrado de la Universidad Austral, y el doctor Carlos Toselli, juez del trabajo y docente de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien les solicitamos que puedan ingresar para comenzar con este tercer tema. Muchas gracias. Largo yo, después. Sí, largo yo, ¿no, Carlos? Largo yo. Sí, largo. Después vos, Hola, bueno. Muy buenos días. Bien, me toca a mí dar inicio a este panel sobre riesgo de trabajo, últimas novedades, como lo han llamado los organizadores, a quienes de ya quiero agradecerles personalmente esta invitación, felicitar a la organización sindical por este auditorio y centro de estudios que realmente tiene no ya nivel nacional, sino internacional, y agradecer la presencia de todos ustedes. Yo voy a dirigirme básicamente a hacer una aproximación desde el punto de vista quizás más cercano a la teoría del derecho, de cómo nos encontramos hoy en materia de riesgo de trabajo. Es conocido por todos que este tema ha sido uno de los dos grandes temas sobre los cuales nuestra Corte Suprema de Justicia basó su cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que se da en el año 2004 con dos casos señeros, uno referido a la indemnización por despido, como es el caso Bisotti, y el otro también ya convertido hace tiempo en un leading case, referido al riesgo de trabajo, como es el caso Aquino. Eso implicó, en términos de la ciencia jurídica, lo que muchos han denominado el ingreso del derecho del trabajo en el Estado de Derecho constitucional. ¿Esto qué significa? Que veníamos de un sistema jurídico de carácter más bien cerrado, aunque con las particularidades que tiene el derecho del trabajo, donde la ley era el instrumento soberano, ¿sí? La ley era lo que mandaba. Esto se modifica, muta, a partir de estos dos fallos, que además inauguran sendas líneas jurisprudenciales, y a partir de allí la Corte sienta dos principios básicos. El primero es el de establecer al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, y el segundo, también relacionado con este esquema de apreciación, es el de la operatividad de los principios constitucionales. O sea, ya se supera o queda superada la discusión sobre si el artículo 14 bis y también la incorporación dada
de normas internacionales por el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, resultan meras normas programáticas, sino que son operativas y aplicables. A partir de allí, nuestra Corte va a desarrollar toda una línea en tal sentido, y en materia de riesgo de trabajo es donde se va a ocupar especialmente. Esto va a generar, primero, la sorpresa en los operadores jurídicos, laborales, y segundo, específicamente en materia de la prevención y reparación de infortunios, una situación bastante compleja que va a durar y que todavía sigue, que tiene que ver con la superación o no de la Ley 24.557, conocida como Ley de Riesgo de Trabajo, de mediados de los 90. Y no solamente porque el caso Aquino es el disparador con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39.1, sino porque, a su vez, la Corte comienza a sentar pautas muy profundas en materia del alcance de la reparación. Esto generó, como ustedes saben, muchísimo debate, decenas de proyectos, iniciativas y anteproyectos de reforma, principio de mejoramiento de la parte prestacional por vía reglamentaria, y luego la sanción de una ley, la Ley 26.773, que tuerce el rumbo de lo que se venía trabajando en algún momento en distintas instancias al establecer lo que se conoce como la opción excluyente, en su artículo 4. Sin embargo, la misma norma contiene en su artículo 1 un criterio valorativo, que es el criterio de la reparación suficiente. Este esquema, que fue luego desarrollado a nivel reglamentario por el decreto de la propia ley y por la normativa de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, vuelve a cambiar a raíz de algo que para los laboralistas era insospechado, y que es nada menos que la reforma del Código Civil. ¿Qué significa esto? Todo el debate, toda la puja de derechos e intereses que hubo alrededor de la reforma de la Ley de Riesgos se basaba en si se producía o no un corte para que el ámbito reparatorio quedara regido por lo que algún sector entendía debía ser la opción entre el sistema de la ley y el sistema del derecho común o derecho civil, el cual pasa a regir, por imperio de la Ley 26.773, por los principios del derecho civil. Bueno, lo que impulsaban esta línea que quedó plasmada en la ley, creo yo que no se imaginaron que lo que se iba a modificar eran los principios del derecho civil. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el nuevo Código Civil y Comercial, que va a entrar en breve en vigencia, establece un título preliminar referido al derecho, donde se hace especial hincapié en el modo de interpretar las normas y en una convergencia de normativa nacional con normativa internacional, como son los tratados en materia de derechos humanos. Y aquí entonces tenemos una nueva problemática que genera una serie de interrogantes. El primer interrogante, que no lo formulé yo, lo formuló un jurista para más datos santafesinos como Rodolfo Vigo, es ¿a quién está dirigido este título preliminar? ¿Está dirigido a los jueces? ¿Está dirigido a los operadores jurídicos en general? ¿Está dirigido a la ciudadanía? Esta llamada constitucionalización del derecho privado, ¿cuál es el alcance que tiene? Y esto no va a ser neutro para el sistema de riesgo de trabajo, porque si por una parte, desde la órbita laboral, obviamente, va a seguirse insistiendo con los alcances del principio protectorio, con la reparación plena, con la reparación suficiente, como decía incluso la ley o como lo establece la ley 26.773, ahora tenemos que, aún desde el punto de vista civil, hay una posibilidad de apelar muy concreta
a esta apertura del sistema jurídico que ya se da incluso desde el punto de vista del derecho privado. Entonces, este interrogante lleva a otro, que es cómo van a manejarse los jueces con esto. ¿Van a seguir el sistema de la ley, el sistema del propio Código Civil, que tiene en los artículos 1738 y siguientes también su propio esquema de reparación? ¿O cuando esto les resulte insuficiente van a apelar a los 3 primeros artículos del Código Civil para fundar lo que entienden como su reparación plena? Este creo que es un interrogante que seguramente no se va a despejar a la brevedad, porque van a tener que correr litigios, transitar instancias, pero que está ahí, que es para mí una novedad desde el punto de vista valorativo muy importante. Y esto lo digo porque hay un fantasma que recorre el pensamiento de los ius laboralistas, que no es el fantasma que decía ese conocido manifiesto del siglo XIX, es un fantasma más jurídico, ¿no? Que es qué hacemos con los principios y las normas, cómo nos manejamos en este nuevo Estado de Derecho constitucional. Y el problema que tenemos es que mientras la ley trata de encorsetar las pautas de reparación, el Código deja una vía abierta, el propio Código Civil. Digo, problema esto no como cuestión negativa, sino como desafío al debate, al operador jurídico. ¿Sí? Esto puede producir entonces un sistema de doble ingreso tutelar del trabajador víctima de un accidente de trabajo. Porque va a estar, por un lado, el ya parámetro de protección y de complejidad que tiene el propio sistema, pero ahora se le va a anudar desde el propio ámbito del derecho civil su propia complejidad. Mientras tanto, y más allá de unos temas muy puntuales que seguramente mis colegas se van a referir respecto a las novedades del sistema de riesgo de trabajo, puedo observar que la Corte continúa en el punto de vista principiológico siguiendo pautas muy concretas. Y eso se demuestra en el caso Curay de diciembre de 2014, donde ante la apertura de la vía extraordinaria por la negativa de un tribunal local a sustanciar un recurso de inaplicabilidad de ley por no pago de una tasa de justicia o un arancel, de un reclamo dirigido contra una homologación judicial de un acuerdo de un tema de accidente de trabajo, por eso digo el tema no es menor, la Corte abre esta vía y establece y dispone la revocación de la resolución del tribunal local por entender que se había vulnerado primero el principio de gratuidad, aplicable y protectivo de los trabajadores en las instancias administrativas y judiciales, y segundo el principio de la tutela judicial efectiva. El principio de la tutela judicial efectiva. Entonces, este no es un dato menor, porque significa, a mi modesto entender, que la Corte sigue aplicando criterios axiológicos muy fuertes en materia de riesgo de trabajo. Más allá que luego, durante este año, con temas de competencia, ha establecido idas y vueltas, que se los dejo a mis colegas, ¿no?, sobre si se aplica retroactivamente la ley 26773, cómo va distribuyendo competencias ahí. Pero me quedo aquí, me quedo en el plano inicial. Y digo que esto no es neutro, y lo podemos ver incluso en un caso más reciente en un tribunal inferior, en una sentencia de marzo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Sala B, en Sadesa contra Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sobre acción meramente declarativa, donde dicha instancia confirma la sentencia inferior que hizo lugar a la acción tendiente a que se le permita a la empresa participar o intervenir en el control de los exámenes médicos previos a la emisión del dictamen de la comisión médica.
Y entre los argumentos, si bien se alude a la garantía de igualdad ante la ley en materia procesal, yo noto cierta conexidad bastante cercana entre lo que está diciendo la Cámara Federal de Rosario y lo que dijo en Curay la Corte. ¿Sí? Obviamente esto a nivel reglamentario aún no se ha desarrollado de manera suficiente. El procedimiento ante las comisiones médicas, si bien ha sido nuevamente reformado, a mi entender debe ser todavía más abierto, ¿sí? Pero no cabe ninguna duda que la judicialización e incluso la judicialización en la órbita civil de las contingencias, de las cuestiones derivadas del sistema de riesgo de trabajo, va a seguir existiendo, porque nos encontramos en un sistema absolutamente abierto. Y esto es muy importante que no solamente los ciudadanos, sino los operadores jurídicos, que son los que se manejan con este sistema, lo comprendan y lo puedan utilizar. Estamos manejándonos en un mundo que constantemente, en el mundo jurídico, se traslada entre los principios y las normas. Y sobre los alcances de esos principios y sobre los alcances de esas normas, llamadas leyes y disposiciones inferiores, es donde se está jugando, ¿sí?, la suerte de muchos de estos pleitos, la suerte de todas estas cuestiones. Esto es muy importante, esto está pasando, ha pasado en Europa, en la Europa de posguerra, desde donde viene esta nueva constitucionalidad, y ha generado, por ejemplo, en Alemania, que se caratule al juez como el verdadero soberano del derecho del trabajo. Esto es un concepto que es muy importante, muy gravitante, pero hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque nosotros, en materia de riesgo de trabajo, también podemos correr el riesgo de pasar de la arbitrariedad administrativa o la arbitrariedad privada, porque la RT sigue siendo un gestor del sistema, a la discrecionalidad y arbitrariedad judicial, ¿sí? Y además podemos incluso asistir en este doble ingreso tutelar a que los jueces discrecionalmente decidan estos casos ante la apertura del sistema retrayéndose, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene todo esto, y esta creo que es la novedad, es la metodología con la cual el operador jurídico va a abordar la solución de estas cuestiones. Más allá de RIPTE más, RIPTE menos, ¿sí?, que es muy importante, qué hace al sistema, qué hace al trabajador damnificado, pero ahora la mirada, desde hace un tiempo, pasa a estar puesta en los jueces, en el método con el que deciden y en la razonabilidad con la que deciden. Tengan en cuenta ustedes que uno de los nuevos principios que impone el nuevo Código Civil es que los jueces deben adoptar decisiones razonablemente fundadas. El adverbio ahí ya ha merecido críticas, en realidad el lenguaje utilizado con el código ha merecido muchas críticas, pero lo cierto es que pone un estándar muy amplio, ¿sí? No dice fundada de manera razonable, dice no, razonablemente fundadas. Y eso da una apertura al juez a que pueda tomar una u otra fuente, como si fuera una caja de herramientas de un mecánico, ¿no?, para decidir un caso. Y eso, obviamente, puede ser muy favorable en algunos aspectos y muy negativo en otros, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde estamos nosotros parados en este momento. Ahí es donde se abre un nuevo horizonte de discusión que tiene que ver cómo se va a congeniar la sobreviviente Ley 24.557, que casi es un ejemplo de supervivencia positivista, digamos, ¿no?, porque ha sido atacada de tantos ángulos, pero se mantiene vigente. De la propia Ley 26.773, que fue pensada como para solucionar una parte del esquema, el esquema reparatorio, que demanda demasiada norma reglamentaria
¿Y cómo se va a vincular esto con los fallos de la Corte y con los tribunales inferiores? ¿Sí? Recuerden ustedes que, justamente a partir de lo dicho por la Corte, en la tríada de fallo del 2004, esto es una cuestión de derecho común. ¿Sí? Entonces, el papel de los jueces comunes es particularmente sobresaliente. ¿Sí? Voy a terminar con una breve referencia a un tópico que tiene que ver mucho con este tema, que es la llegada del concepto de los derechos fundamentales laborales o derechos humanos laborales. Ustedes saben que la concepción de los derechos humanos ha tenido una larga evolución y que en materia laboral específicamente se está trabajando mucho en este tema, que hay varias concepciones sobre cómo gestionar estos derechos humanos laborales. Una de las concepciones del doctor Jorge Rey de Mancini, que él reconoce la fundamentalidad de los derechos, pero le aplica un fuerte componente de la ley. La otra concepción es la de César Arese, ¿sí?, que ha sacado su reciente obra, Los derechos humanos laborales, más fincada en el neoconstitucionalismo garantista, la línea de Ferrajoli, etc. Después tenemos el modo en que se trabaja las fuentes a partir de los derechos, que ha sido elaborado por Julio Simón del año 2005, y ahí creo que es importante detenernos en que los derechos humanos laborales van a tener mucho que ver ahora con cómo se manejen las fuentes jurídicas. ¿Sí? Cómo se manejan las fuentes jurídicas. Traducido esto, ¿qué quiere decir? ¿El sistema de riesgo de trabajo va a poder seguir subsistiendo con principios y jurisprudencia de nivel superior que entran en tensión permanentemente con las normas? ¿Esas normas van a poder seguir subsistiendo? ¿Cómo vamos a hacer para que esto funcione de una manera coherente y el trabajador, obviamente, que es el principal destinatario, el trabajador damnificado, reciba lo que entiende como reparación plena y el sistema le responda de una manera proporcional a esas expectativas? Yo creo que eso es importante que tengamos en cuenta, que la ley sigue siendo un instrumento, no para modular negativamente, pero sí un instrumento para mediar en un punto entre el principio, que eso es muy fuerte y yo soy muy axiologista en eso, pero que hay que llevarlo a los hechos y a las instancias de los casos prácticos, ¿sí? Y en algún momento el principio va a decantar directamente y se va a imponer, pero en otros la norma es la que va a tener que mediar y articular. Y esto va a ser tanto en el sistema especial de la ley como en el del Código Civil. Entonces creo que este es un desafío muy importante que tienen todos los juristas. Creo que es un debate que recién empieza y creo que esta es la principal novedad desde el punto de vista de la teoría general a la cual estamos asistiendo en el sistema de régimen de trabajo, de riesgo de trabajo. Dejo aparte otras cuestiones como la subsistencia de operadores privados en el sistema, qué va a suceder con las fórmulas y cálculos reparatorios y su actualización, porque creo que era importante abrir este debate, este panel, esta charla, con esta aproximación desde lo axiológico. Muchísimas gracias. Y ahora hago un poco de presentador y le paso la palabra al doctor Luis Ramírez. Bueno, buenos días a todas y a todos. Por supuesto, también quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a la organización sindical y a sus dirigentes esta posibilidad de estar aquí con ustedes. Para mí siempre es un enorme placer, especialmente en ATILRA, asociación a la que estoy unido desde este año se cumplen justo 40 años. Y además poder estar acá en este ámbito, en este espacio, en esta obra realmente maravillosa. Yo es la segunda vez que tengo la suerte de venir
y siempre la verdad que me impacta, y soy absolutamente sincero, me impacta lo que veo, me siento orgulloso de que un gremio pueda haber hecho una obra como esta. Yo creo que los dirigentes que soñaron con esto deben haber pensado como Simón Bolívar, es imposible hacer esto, y habrán pensado, hagamos lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días. Así que realmente los felicito. Bueno, cuando en el día de ayer preparaba un poquito lo que iba a decir, pensábamos que había unos minutos menos, incluso unos 15, 20 minutos, no había mucho tiempo. ¿Qué es lo que se puede armar? Que uno tenga un principio, un desarrollo y un fin, ¿no? Que es lo que uno intenta generalmente en estas charlas. Me parecía muy difícil ser demasiado puntual en hablar sobre la reforma del sistema de riesgo de trabajo, porque siendo un evento internacional, me parecía que entonces también tendríamos que intentar explicar cómo funciona nuestro sistema de riesgo de trabajo, para después poder hablar y dar alguna opinión sobre la reforma. Pero tratando de ver qué enfoque es el que uno le daba, comienzo como siempre hago por el título que nos convoca. Y entonces leo que dice el título del panel, los infortunios laborales. Y después habla sobre la reforma del sistema de riesgo de trabajo. Los infortunios laborales. Es cierto, nosotros, los abogados, generalmente hablamos de accidentes, hablamos de infortunios y hablamos de siniestros. Pero busqué así rápidamente en un diccionario enciclopédico, infortunio. ¿Qué significa infortunio? Que nosotros los abogados lo tomamos con cierta naturalidad. Infortunio, dice el diccionario, significa mala suerte, desgracia. ¿Y es así, entonces? ¿Un accidente laboral, una enfermedad profesional es un problema de mala o buena suerte? ¿Es una desgracia? Y este pensamiento me lleva a algo que yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo. El lenguaje no es neutral en absoluto. Ya nos está marcando algo, ya nos está marcando la cancha. No nos damos cuenta y nos marca la cancha. Es así. Los accidentes son una desgracia, es mala suerte. Entonces, esto me lleva irremediablemente a algo de lo que yo hablé aquí no hace mucho tiempo en un curso de capacitación sindical. Porque a mí me gusta, cuando hablamos de los riesgos, de los riesgos del trabajo, de las leyes, de la CRT, a mí me gusta, y más en un ámbito sindical, darle el marco que necesita, porque si no es como que perdemos de vista lo importante. Y yo siempre comento un informe de OIT, que ya tiene su tiempo, que nos dice que en el mundo cada 15 segundos fallece un trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Cada 15 segundos. Cuando yo termine de hablar, una media hora, 120 trabajadores del sector formal, porque son estadísticas del sector formal, habrán muerto como consecuencia de un infortunio. Esto significa que más de 2 millones de trabajadores mueren en el mundo como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. Y si alguno ya el número y la cantidad de ceros lo supera para tomar conciencia de la magnitud del problema, la propia OIT hace una comparación que es sumamente gráfica y dice: las muertes por accidentes y enfermedades laborales superan las muertes por accidentes de tránsito, las muertes en un año por guerras en el mundo, las muertes por hechos de violencia, es decir, por delitos, y las muertes por SIDA. ¿Cuántos trabajadores entonces podemos calcular que han muerto en el mundo desde que nació
el sistema capitalista como consecuencia de accidentes laborales. 2 millones por año, cada uno haga el cálculo que quiera. El número que les dé nos lleva a una palabra, a una sola palabra. Y la palabra es genocidio. Claro, si yo hablo de genocidio de la clase trabajadora en el sistema capitalista, o me van a acusar de zurdo, o me van a acusar de exagerado, o de zurdo exagerado, quizás. Pero, ¿saben lo que significa genocidio? Para la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998, genocidio es el sometimiento intencional de un grupo social a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Pero lo peor de todo esto es la segunda parte del informe de la OIT, que el 80% de estos accidentes, de estas enfermedades, eran evitables. Y esto es lo que más nos impacta. Porque es claro, clarísimo, que si eran evitables, hay alguien responsable de no haber adoptado los recaudos necesarios para que esos siniestros no ocurran. Y en cualquier ordenamiento jurídico de cualquier país, esto se llama dolo o culpa. Y en cualquier ordenamiento jurídico de cualquier país, el que por dolo o culpa causa un daño es responsabilizado no solo civilmente a reparar el daño, sino penalmente. La figura de las lesiones culposas o lesiones dolosas, la figura penal de las lesiones dolosas o lesiones culposas, la figura penal del homicidio doloso o del homicidio culposo, están, yo creo que en el 100% de los ordenamientos jurídicos del mundo. Ahora, y es la misma pregunta que hice acá no hace un mes, me parece. Todos los que están acá, ¿cuántas condenas penales conocen a empleadores por accidentes sufridos por sus trabajadores en condiciones que claramente se pudieron evitar? Y estoy seguro que los trabajadores y dirigentes que están acá tienen en su memoria un montón de ejemplos. Accidentes que eran evitables. ¿Cuántos fueron condenados? Casi nadie. No existen condenas, o muy poquitas. ¿Saben cuándo? Cuando hay un estrago, cuando algo que conmueve, que está en la tapa de los diarios, que se ocupa la prensa. Entonces ahí puede ser que se movilizan, ahí sí aparecen los fiscales, los jueces, los querellantes, cuando es un tema de esos que impactan. Pero lo que nos sucede a diario, que no está en los diarios, fallecimiento de los trabajadores en accidentes, no está en los diarios. Nuestra sociedad, la sociedad argentina, se escandaliza con los accidentes de tránsito hoy. En 1999, las figuras penales de las lesiones o de los homicidios culposos o dolosos fueron modificadas por la Ley 25.189, 1999. Y ahora se está hablando otra vez, cada vez que ocurre algún accidente de estos en una picada, en un exceso de velocidad, un conductor con exceso de consumo de alcohol, se vuelve a hablar, todos los medios vuelven a hablar, y todos estamos de acuerdo que es una barbaridad y que no puede ser que queden libres, que entren por la puerta giratoria. La sociedad está escandalizada con eso. Pero la sociedad, nuestras sociedades han naturalizado el accidente laboral. Es natural, es como la lluvia, es inevitable. Son inevitables, casi lo aceptamos. Es un costo que hay que pagar. Para que la economía funcione bien, el costo que hay que pagar son estas 2 millones de muertes anuales de trabajadores. Y esto es, me parece a mí, lo que yo quiero marcar fundamentalmente hoy. Esta derrota cultural que padecemos. Esto es
no se puede explicar de ninguna otra forma que con estas palabras. Es una derrota cultural. La derrota cultural que hace que las víctimas acepten su situación, acepten su derrota porque la consideran inevitable. Y esto nos permite al resto de la sociedad actuar con nuestra conciencia anestesiada, nuestra conciencia adormecida. No nos escandalizamos por eso. Es normal. Pero aunque todos nosotros entonces, con nuestra conciencia tranquila, miremos para el costado, la realidad, que es la única verdad, dicen, nos dice que no hay otra forma de definir que esta. En el sistema capitalista, el trabajo asalariado enferma. En el sistema capitalista, el trabajo asalariado mata. Y si alguno piensa también que sigo exagerando, les voy a decir, y me voy a remitir nuevamente a la OIT, que por año los trabajadores sufren 270 millones de accidentes y 160 millones de enfermedades profesionales. 430 millones de siniestros por año, que dejan mutilados, enfermos. Yo hablé de las muertes, que es lo que nos impacta más, no hablé de los mutilados, que son muchísimos más. Y frente a este panorama, ¿qué pasa con el progreso tecnológico? ¿Qué pasa con las nuevas formas de organización empresaria? ¿Y qué pasa con la globalización? ¿Tienen algo que ver? ¿Qué ha hecho el progreso tecnológico en este sentido? Entonces, ahí yo me pregunto, el progreso tecnológico de la humanidad, ¿cuál es el motor que lo impulsa? ¿Es la seguridad de los trabajadores o es el aumento de la productividad, la mejora de la rentabilidad, etcétera, etcétera? Yo tengo la respuesta. Y ustedes supongo que también. Está comprobado que el progreso tecnológico no ha significado una mejora en los índices de siniestralidad. Y respecto a las nuevas organizaciones, a las nuevas formas de organizaciones empresarias, este modelo de la empresa pequeña que externaliza, que manda hacia afuera todas las funciones posibles, que se queda con un núcleo de trabajadores estables y terceriza el resto. La tercerización, uno de los grandes campos de batalla hoy en día, en Brasil están dando hoy en día una lucha los trabajadores y los sindicatos para combatir una ley supuestamente nefasta en estos términos, porque va a flexibilizar enormemente las posibilidades que tienen las empresas para tercerizar. ¿Qué pasa con la tercerización? Y yo creo que todos acá tenemos esa respuesta. Estos trabajadores tercerizados que entran y salen a la empresa según las necesidades del mercado o de la producción, son trabajadores con poca estabilidad. Son trabajadores en los cuales el empresario tiene muy poca voluntad de capacitar. Y donde está también comprobado que la siniestralidad es altísima. Y con la globalización ha sido una de las estrategias del neoliberalismo. La propuesta de abatir las fronteras nacionales para la libre circulación de los bienes y de los capitales, no de las personas, Aclaremos, la globalización es para los capitales, no para las personas. Vean lo que está pasando, digamos, en Europa, donde a su vez cada vez es más el reclamo de cerrar esas fronteras. Pero la globalización económicamente es para los capitales, es la libre circulación para los capitales, para los bienes. Estos capitales que giran por el mundo a una velocidad inusitada hacen que todos los países, especialmente los de la periferia, los nuestros,
Latinoamérica, son países que terminan compitiendo entre sí a ver quién ofrece menores niveles de protección ambiental y en seguridad laboral. Nosotros competimos para atraer esos capitales supuestamente necesarios, imprescindibles para el desarrollo económico, competimos ofreciéndoles menores niveles de protección ambientales y de seguridad laboral y de derechos de derechos laborales. También está demostrado que las multinacionales, las empresas multinacionales exportan los riesgos a la periferia, a países con bajas exigencias en materia ambiental y laboral. Y está absolutamente comprobado que son mucho menos exigentes en esos países que respecto a sus propios trabajadores en su casa matriz. El esquema es clarísimo. Por eso yo creo que, y desde mi asociación estamos luchando en esto, de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, los trabajadores de América Latina no van a tener gran futuro si no logramos una auténtica integración regional. Mientras pensemos, por ejemplo, los trabajadores argentinos, que podemos mantener nuestras conquistas o obtener nuevas conquistas laborales, desinteresándonos con lo que pasa con el resto de los trabajadores de mínimo de América Latina, nos estamos equivocando. Tarde o temprano vendrán por nosotros. No hay otra forma de resistir a esa globalización amenazante que globalizar los derechos de los trabajadores. A esa globalización, la otra globalización. Luchar porque todos los trabajadores tengan un piso mínimo, pero elevado, de derechos, evitar el dumping social. Y esto, que es el escenario para mí, que enmarca este tema de los siniestros, de los accidentes, de los infortunios laborales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, voy a decir algunas cositas muy breves en este tiempo. Es claro que una de las cosas que me parece a mí, por eso insisto tanto y remato, hay que generar conciencia social sobre la magnitud de este problema. Los trabajadores sufren un genocidio. ¿Está bien que mueran en Argentina todos los años 1.000 trabajadores del sector formal en accidentes o en enfermedades? Y cuando hablo del sector formal o remarco lo del sector formal es porque es claro que los trabajadores no registrados, o como nosotros decimos mal, trabajadores en negro, la siniestralidad es infinitamente más elevada, pero no hay registro. Segundo, hay que hacer prevención. Si son evitables, evidentemente lo que falla es la prevención. Tenemos que hacer prevención, pero hay que hacer prevención en serio, no declamar la prevención. Nuestro esquema, nuestro sistema de prevención apoyado en operadores privados con fin de lucro no puede funcionar. Las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen en la prevención un objetivo secundario, porque su primer objetivo es el lucro o la ganancia, porque son sociedades comerciales. Es el lobo que responde a su naturaleza esencial, simplemente eso. Después podrá, en el mejor de los casos, ocuparse de este tema si al primer objetivo, que es el lucro, que es la ganancia de la aseguradora del RT, le conviene. Este sistema no puede dar buenos resultados. Modificar el Código Penal. Yo les dije que nosotros tenemos ya figuras que cubren esto, absolutamente. Nuestro Código Penal tiene figuras para las lesiones culposas y los homicidios culposos o dolosos, por supuesto. Pero hay un tema cultural. Los jueces penales se resisten, así como no les tiembla el pulso para tratar de mandar con prisión efectiva a un conductor que atropella, que mata. ¿Le parece un disparate mandar preso a un empresario que tiene una maquinaria defectuosa que provoca una muerte o una amputación? Le van a buscar alguna vuelta formal o como sea para que ese empresario no vaya preso. Entonces, si bien la figura está,
hay que producir un hecho político que les abra el mate a los jueces penales. Entonces me parece que la propuesta es que hay que generar una figura penal típica para las lesiones y los homicidios culposos o dolosos como consecuencia del trabajo. Tenemos que promover la efectiva participación de los trabajadores en los temas de prevención. Hay una experiencia muy interesante acá en la provincia de Santa Fe. Hay que profundizarla. Los trabajadores son los que mejor saben dónde están los riesgos y son los que tienen más interés que nadie en neutralizar esos riesgos. Por eso tienen que estar, sí o sí. Hay que comprometer a los sindicatos en esta tarea. Yo siempre recuerdo que en España, comisiones obreras, y supongo que también habrá otros espacios para esto, pero comisiones obreras tiene estudios jurídicos trabajando en la persecución penal de empresarios cuando se producen este tipo de accidentes que provocan daños, digamos, importantes o muerte, y han obtenido varias condenas. Y por eso yo digo, para cerrar, a mí no me preocupa el impuesto a las ganancias, o por lo menos me preocupa poco. Me preocupa el impuesto de sangre que pagan los trabajadores para poder sobrevivir. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera obviamente agradecer a la organización de este evento, a Héctor Ponce, al Chavo de Manuele, por haberme tenido nuevamente en miras a las fines de la convocatoria para este segundo evento internacional. Tuve el honor de abrir el año pasado en la primera exposición sobre este tema, sobre ley de riesgo de trabajo, una exposición que hizo bastante referencia a la 26773, con lo cual si pretendo hablar de novedades de ello no debería hablar, pero agradezco, insisto, enormemente este tema de la posibilidad de volver a explayarme sobre este asunto. Reconozco que el tiempo es medio acotado, yo anoche hablé 3 horas sobre este tema antes de venir para acá, creo que voy a tratar de reducirlo un poco para que podamos escuchar a alguien de otro tema también. Mi exposición va a ser desde una doble óptica, desde juez del derecho común, como señalaba Ambesi hace un rato. Yo soy vocal de la Cámara Única de Trabajo de Córdoba desde hace 25 años, en una jurisdicción que recibe anualmente, nosotros tenemos un sistema de juicio oral, a nivel Cámara, o sea, para audiencia de vista de la causa, 11.000 causas años, divididos entre las 11 salas de la Cámara del Trabajo, de los cuales el 60%, es decir, entre 6.000 y 7.000 causas, son reclamos vinculados con riesgos laborales. Es decir, para que ustedes tengan una idea, y ya Lucho hizo un paneo más que excelente sobre el informe de la OIT, incluso lo bajó a algo de la Argentina, esas 1.000 muertes blancas que señalaba él, dejan de lado, son solo las muertes registradas, y dejan de lado las actividades riesgosas más importantes en Argentina, donde hay más trabajo informal: agraria, construcción, minera, extracción de petróleo en ultramar. Eso no está contado en las 1.000 muertes blancas. Pero para que bajemos aún más a la realidad, y para que tampoco me acusen de nada, son datos extraídos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 1 de cada 12 trabajadores argentinos sufre un siniestro laboral por año. Cualquier momento, cualquiera de los trabajadores que está acá entra en la nómina. Eso tengámoslo claro, y eso es justamente por la falta de la cultura de prevención, y porque en lugar de aplicar las sanciones que las mismas leyes han ido creando, cuando llega el momento de efectivizarlas, cambiamos la ley. Nosotros tuvimos un plan de mejoramiento en normativa de higiene y seguridad, y cuando no se cumplió ese plan de mejoramiento, en lugar de sancionar a las empresas, pasamos a un plan de acción para empresas críticas, que eran aquellas empresas que habían tenido siniestro por violar la ley.
que tampoco le dimos mayor importancia, solamente una importancia mínima a nivel económico. Las primas que pagan son más altas, porque violan la ley, porque generan accidentes, porque generan infortunio. Pero esa no es la respuesta que le sirve al trabajador. Como dijo Lucho, al trabajador lo que le sirve es su sangre y su salud derramada. Dato no menor en esta Argentina del siglo XXI. Desde ese punto de vista, yo quiero sí hacer algunos comentarios sobre novedades de la ley. Y la novedad de la ley desde el año pasado a hoy claramente es el decreto 472 del año 2014. Porque ese decreto vino a reglamentar de algún modo, este esquema normativo, un esquema normativo absolutamente atípico, donde tenemos la 24.557, ley que, parafraseándolo a Lucho, en que él lo refería a otro tema, debe detentar el récord mundial de Guinness de declaraciones de inconstitucionalidad del máximo tribunal de la Nación. Yo tengo relevado más de 20 declaraciones de inconstitucionalidad de diversos aspectos de la ley, no es que todos sobre el mismo, no, diversos puntos de la ley, incluso algunos que vergonzosamente han quedado vigentes en la 26.773. Argentina sigue teniendo como norma positiva la prisión por deudas, porque el empresario no pagó la cuota a la RT, no porque dejó afectar la salud del trabajador. Y Argentina hace 202 años que suprimió la prisión por deuda en la Asamblea del año 13, de 1813. Sin embargo, en esta ley es derecho positivo que si un empresario no paga las cuotas a la RT, tiene de 6 meses a 4 años de prisión, que por supuesto no se aplica, es un absurdo jurídico, pero es un absurdo que siga en la ley. Que la reforma de la 26.773 no se haya dignado tocar ese aspecto, como varios otros. Y digo que el decreto reglamentario no es tan decreto ni reglamentario, porque en realidad, como en Argentina ocurre muy a menudo, los decretos reglamentarios terminan modificando la ley que había modificado la Constitución y que luego seguramente será modificado por una circular, en esta suerte de pirámide, yo digo de Keops, por la discoteca bailable que tenemos en Córdoba, en lugar de la pirámide kelseniana que todos hemos estudiado en la facultad. O sea, acá es absolutamente invertida esa pirámide. Entonces, desde ese punto de vista, el decreto contiene novedades y no muy, a mi modo de ver, no muy afortunadas. La gran discusión, el gran debate que genera este decreto es, por supuesto, la aplicación del RIPTE, este método de resolución o de actualización de las prestaciones dinerarias como una forma de dar respuesta a lo que se dijo que era la clave de bóveda de la reforma, mejorar las prestaciones sistémicas. ¿Para qué? Para evitar las fugas hacia el derecho civil. Esto que muy bien mi amigo Jorge Elías llamaba, en cierto lado, el chantaje que estaba estableciendo la ley para que ni el abogado ni el trabajador pensara tan siquiera en ir al Código Civil. Entonces, la aplicación o no del RIPTE revela una discusión doctrinaria muy interesante, en la cual hay dos posturas muy claramente marcadas, en una con personas de gran fuste en ambos niveles, en una básicamente sustentada por la tesis de Mario Ackerman y Miguel Massa, que simplemente el RIPTE es un ajuste de los pisos mínimos y de las compensaciones adicionales de pago único, y en otra tesitura donde me enrolo, pero no me enrolo yo como doctrinario famoso ni nada por el estilo, sino donde están, entre otros, Eduardo Álvarez, Rodríguez Mancini, que sí son personas de reconocido prestigio, que hablan que esta es una actualización monetaria. Y la discusión obviamente no es menor, porque si es un ajuste simplemente de las prestaciones dinerarias, el RIPTE tiene incidencia pura y exclusivamente al momento de haberse generado el daño o la primera manifestación invalidante. Si por el contrario, como sostengo yo en mis sentencias y a nivel doctrinario las personas que he mencionado, es un mecanismo de actualización monetaria, la importancia estará dada en el momento del pago y no en el momento de ocurrido el hecho. Es un gran debate. Con Miguel Massa tenemos un tema pendiente de discutirlo. La semana que viene nos vamos a enfrentar en otro ring, que es en Bariloche, y donde vamos a seguir discutiendo esta temática. Pero creo que es el gran punto. Y el decreto lo zanja. Bien o mal, guste o no guste, lo zanja. A mi modo de ver, equivocadamente, lo zanja diciendo que es un ajuste. Por lo tanto, ese ajuste solamente lo va a determinar la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, semestralmente, como lo viene haciendo. La última resolución es la 6
del 2015 que fijó los valores para el periodo que va de marzo a agosto de este año. Y ahora saldrá una cerca de septiembre para fijar los valores de septiembre a febrero del año que viene. Yo no comparto con algunos colegas amigos, como Héctor Guisado, de que hace una interpretación lingüística de la 26773, porque si tenemos que hacer una interpretación lingüística de la 26773, primero tendríamos que empezar a escribirla de nuevo a la ley, porque hace una confusión terminológica absoluta, cosa que no hacía la 24.557 en uno de los pocos puntos claros que tenía la norma. La 24.557 se decía que era una ley de la seguridad social y todo estaba encaminado a eso, contingencias, prestaciones. Bueno, acá hay una confusión de fórmulas, importes, prestaciones dinerarias, indemnizaciones, todo vale lo mismo. Entonces, pretender hacer una disquisición sobre la base del lenguaje en una ley que lo menos cuidado que tiene es el lenguaje, me parece que es exorbitar los alcances de la norma. Y esto nos lleva de alguna manera a lo otro que planteaba el doctor Ambesi en su primera exposición. ¿Qué vamos a hacer los jueces del derecho común con los principios? ¿Qué vamos a hacer los jueces del derecho común con los principios? Y yo tengo algunas respuestas esbozadas. Por empezar, creo que es cierto lo que señalaba el doctor Ambesi, de que para los operadores reformadores de la ley de riesgo, con la creación de la 26773, no se le pasó por la cabeza cuando hicieron este chantaje para impedir la vía civil, que iba a haber una reforma del Código Civil que estableciera la obligación de los magistrados de aplicar las normas del ius cogens, del derecho internacional de los derechos humanos, que cambia esencial y radicalmente ciertas ópticas o ciertos puntos de vista. Hoy se puede seguir sustentando que en el derecho civil no va a regir el principio de favorabilidad, que no va a regir la inversión de la carga probatoria cuando estemos hablando de siniestro donde esté afectado el trabajador. Me parece que es un tema muy discutido, por lo menos para ser repensado. Yo no estoy tan conforme con el nuevo Código Civil. Creo que un código que para los laboralistas estamos implicando, como decían los de Lelutier, perdimos o perdimos otra vez. Creo que es una norma que en muchos aspectos, en los aspectos puntuales, contratos, básicamente, figuras contractuales, es un retroceso para el derecho laboral, que incluso si a mí se me plantea, seguramente lo declararé inconstitucional en esos puntos donde se me pretenda decir que no hay relación laboral porque simplemente lo dice el Código Civil. Entonces, yo creo que en esos puntos es peligroso, pero sí creo desde otro punto de vista que el nuevo Código Civil, al cambiar el paradigma de base en los primeros 3 artículos, ha abierto una puerta muy interesante. Puerta que en realidad la Corte se ha encargado de abrir anteriormente en esta materia, en un fallo que recomiendo enormemente su lectura, que es Luca de Oz. Incluso que lean Luca de Oz 2, porque Luca de Oz 1, que es Luca de Oz contra Tadei, fue donde la Corte entra sobre la fórmula sistémica, la destruye, diciendo el sistema no da respuesta, es una respuesta indigna. No puede ser que una muerte valga 35.000 pesos en el sistema, $3.000 en el sistema para ponerlo en dólares reales. Entonces, la muerte tiene que tener dentro de su reparación, porque primero debería buscarse la evitabilidad de la muerte, pero con la prevención, con todo lo que señalaba Lucho adecuadamente, pero ocurrida la muerte, debe haber una respuesta digna para no victimizar nuevamente a la víctima. Esta es una respuesta que la Corte abrió en Luca de Oz, es un paradigma que quienes estamos desde la justicia tenemos siempre la posibilidad de resolver cuando el sistema no nos dé una respuesta acorde. Yo quiero marcar, porque me parece que este es el objetivo también de la exposición, algunos de los aspectos positivos de que a 2 años vista podemos señalar de la ley y algunos aspectos negativos de la ley y su reforma, porque en realidad esto es lo que tenemos que ver a través del decreto, también que ha marcado algunas cositas. Como aspecto positivo, creo que nadie discute en este momento, aún hoy, que el aumento de las prestaciones dinerarias fue el hecho más relevante. Es un hecho importante. Importante en cuanto que al establecerse valores mínimos indemnizatorios, hoy la indemnización en muchos casos va a ser una reparación digna.
insisto, vuelvo a dejar me pongo nada más que en el aspecto puramente economicista. No hay reparación digna para quien sufre una amputación de su mano. No hay reparación digna para quien ha sufrido la pérdida de un familiar trabajando. Pero ya que tenemos que medirlo en términos economicistas, creo que hoy en gran parte el sistema da respuesta en ese punto. ¿En qué es lo que no da respuesta el sistema o qué es lo que el sistema ha marcado un paradigma de retroceso? El año pasado, cuando estuvimos acá, recuerdo muy bien la conferencia de cierre del doctor Lorenzetti, donde dijo que la Corte Nacional Argentina había dos aspectos en los cuales no estaba dispuesto a ceder, o no dijo negociar, pues no corresponde tampoco ese término, pero digamos, en el romance de la jerga laboralista eran dos aspectos que no pensaban ni siquiera alterar de ninguna manera. Todas las resoluciones vinculadas con la política ambiental, como el daño ambiental, que debía ser resarcido, y el principio de progresividad. Y el principio de progresividad. Me gustaría, luego le voy a pedir a mis amigos de acá que me den una copia grabada de ese discurso de Lorenzetti, porque creo que debe ser utilizado en las sentencias y en los alegatos de las partes. Pero no recuerden esto, los alegatos de los abogados son las propuestas de sentencia que luego resolvemos nosotros. Si a mí el alegato o la demanda del abogado no me dice nada de todo esto que pretende, luego no puedo avanzar a veces demasiado porque me encuentro con vallas constitucionales, como son el derecho de defensa en juicio, o vallas procesales, como es el principio de congruencia. Pero sí, si me dan las herramientas, tengo muchas posibilidades de avanzar. Y en esto yo creo que hay cuestiones muy negativas, como es el restablecimiento de la opción con renuncia, que yo digo que es inconstitucional hoy. Y fíjese, Rodríguez Mancini, que no se caracteriza por ser defensor de obviamente de los derechos de los trabajadores, aunque es un excelente laboralista, quiero decir, él tiene una posición ideológica tomada más proclive al sector empresarial, pero que es un excelente jurista y un analítico concreto. Dijo, cuando se debatió este tema en el Poder Legislativo argentino, el miembro informante de esta ley dijo que la opción con renuncia había sido declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y Rodríguez Mancini, con mucha agudeza, le dice, algo me pasa porque me he perdido ese fallo. No lo logro encontrar. Claro, porque no es lo mismo que la Corte declare la constitucionalidad de una ley a que no se pronuncie sobre la constitucionalidad de un aspecto. Está bien, históricamente, en aquel momento, 24028, año 91, no era un tema planteado ante la Corte, pero no es que la Corte haya convalidado eso. ¿Y por qué yo hoy sostengo, y lo he sostenido en varios lados, de que esa opción con renuncia es inconstitucional y antes podría no serlo? Y porque del 91 a hoy ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Qué agua en materia laboral claramente ha pasado? Primero, la modificación del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la modificación del principio de irrenunciabilidad. El trabajador hoy no puede renunciar a una hora extra, a cobrar una hora extra que devengó en su contrato laboral y le van a permitir que renuncie a la reparación del daño en su salud. Es una enormidad jurídica. Al margen de eso, la misma ley, este engendro integrado que se ha hecho, deja vigente el artículo 11, inciso 1, donde las prestaciones de esta ley no pueden ser cedidas, enajenadas, ni obviamente renunciadas, son de carácter irrenunciable. Pero vamos a los derechos internacional, vamos a los convenios de la OIT. Argentina ratificó el convenio 102 de la OIT hace muy poquito tiempo. El convenio 102 exige a los estados en materia de seguridad social dar prestaciones mínimas garantizadas en materia de seguridad social. Y en los artículos 31 y siguiente habla de prestaciones mínimas en materia de reparación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y la garantía mínima de reparación es esta ley. No hay una ley de menor garantía. Es la ley de riesgo, entonces no puedo permitir que se renuncie a la ley de riesgo. Y por otro lado, fíjese que el 75, inciso 22, incorporó el principio de progresividad, que recién le señalaba de Lorenzetti,
Y la progresividad no es solamente la progresividad legislativa, que de todas maneras el 39, inciso 2, tenía el cúmulo acotado, que la Corte señaló que era cúmulo amplio, pero el cúmulo ya existía, por lo tanto no había opción con renuncia en la 24.557. Pero en segundo lugar, como bien se ha dicho, a partir de la Carta de Bogotá de 1948, las obligaciones estatales se integran también con las decisiones judiciales, porque no es solamente por vía legislativa que se debe tender a las mejores protecciones de derechos, sino en vía judicial también. Y en ese sentido, los fallos de Yosco y Cachambi en materia de cúmulo amplio han sido dejados de lado. Yo, y por último, sobre este aspecto, no puedo dejar de lado lo que dice mi amigo Daniel Machado, de que si hay un reconocimiento de derecho y un pago, porque el decreto 462 dice que la ART tiene que depositar la plata en la cuenta del trabajador, parece un absurdo que porque luego ese trabajador pretenda un mayor derecho, pierda lo que le han depositado en la cuenta y reconocido como derecho que le corresponde a él percibir. Creo que toda esa batería de aspectos hacen que hoy yo no tenga duda en cuanto a la inconstitucionalidad de esta opción con renuncia, por más que antes la Corte no hubiera tenido que pronunciarse sobre el tema. Para cerrar el tema, creo que otro aspecto que me parece sumamente negativo es justamente que la ley ha desconocido varios fallos de la Corte. La ley que se proclama que quiere respetar esta, de alguna manera, legislación perdida o jurisdicción perdida a través del restablecimiento, como en el caso Aquino con la derogación del artículo 39, inciso 1, sin embargo, ha restablecido la obligatoriedad del trámite ante comisiones médicas, dejando de lado, ignorando que la Corte 7 meses antes de la reforma en Obregón contra Liberty había dicho que si bien no se había pronunciado expresamente sobre la constitucionalidad de los artículos 21 y 22 de la ley de riesgo, el exigirle a un trabajador que agotara un trámite administrativo ante un organismo de orden federal, como son las comisiones médicas, implicaba una inequívoca desatención de la doctrina constitucional emanada del fallo Castillo. Es decir, para decirlo bien claro, el trabajador podía ir a la justicia provincial sin necesidad de transitar por comisiones médicas. 7 meses después, artículo 4, mediante la 26773, parecería que hoy tenemos nuevamente obligatoriedad de ir a comisiones médicas. Segundo gran aspecto de la reforma que desconoce el fallo de la Corte es el artículo 9, cuando ha desconocido que el fallo Silva y sobre todo el más reciente de Rivadero, también contra Liberty, en el cual la Corte ha dicho que es irrelevante que una patología esté o no en el listado de enfermedades profesionales si en el proceso judicial se demuestra la existencia del nexo de causalidad adecuada entre tareas cumplidas y patologías verificadas. Por supuesto que desde ese punto de vista este artículo 9 debe ser atacado de inconstitucional, que sobre pretexto de un principio de igualdad entre las víctimas, solapadamente le impide a los jueces, porque pretende avanzar sobre las sentencias, al igual que los informes periciales y los dictámenes de comisiones médicas, que puedan admitir patologías que no están listadas. Y el último punto, que es el caso de que la ley 26773 sigue diciendo que su paradigma es el restablecimiento de la capacidad de ganancia, dejando de lado el fallo Aróstegui de la Corte, que habla de que se debe buscar una reparación más compleja, o el mismo Luca de Oz, que habla en definitiva de una reparación digna dentro del sistema. Simplemente, y para cerrar ya con esto, yo creo que se perdió una hermosa oportunidad de hacer una reforma en serio. La ley express no sirvió, el decreto reglamentario tiene matices de inconstitucionalidad, de hecho ya ha sido declarado inconstitucional, yo ya lo he declarado inconstitucional en el artículo que reglamenta el artículo 8 de la 26763, no ha sido el único, la sala donde integran Daniel Machado y Sebastián Copoleta en Santa Fe también la declaró inconstitucional, el doctor Rodríguez Brunengo en la Cámara donde está con la doctora Ferreiros también lo declaró inconstitucional por exceso de poder. Entonces es evidente que hay
toda una serie de litigios que van a seguir dándose con la norma no va a superar la litigiosidad, porque la litigiosidad se supera evitando el siniestro, las medidas de prevención. Y hoy, fíjese que toda esta ley de la 24.557 pretendía ser una ley que cambiara el paradigma. No era una ley ex post facto, como siempre habían ocurrido con las leyes anteriores, ley ocurrido el siniestro, vamos a reparar. Era una ley preventiva. Bueno, la 26.773 es una ley donde ya se admite, sería una ley fatalista. Ocurrió el siniestro, vamos a ver cómo ordenamos la reparación del mismo. Pero ya no se discute, ya no se plantea los modos de prevención del siniestro, solamente el modo de reparación. Vuelvo a decir, creo que lamentablemente el camino recorrido no ha sido satisfactorio. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctores, por sus exposiciones. Les solicitamos que permanezcan en el escenario e invitamos a integrantes del Consejo Directivo Nacional de ATILRA y de Fundación ATILRA para hacer entrega de presentes al doctor Luis Enrique Ramírez, al doctor Leonardo Ambesi y al doctor Carlos Toselli, en agradecimiento a sus participaciones y generosidad. Harán entrega de los presentes los señores Daniel Madera, Eber Ríos, Juan Lucena y Gastón Moreno. Muchísimas gracias. Invitamos a todos a compartir un café y los esperamos nuevamente a las 11:30 para continuar con el cuarto tema, el derecho de huelga, naturaleza, regulación, límites. Muchas gracias.